en las condiciones de pandemia los números habrían aumentado significativamente, pero a pesar de eso, en nuestras conversaciones con representantes del Poder Judicial veíamos que las causas no solo no habían aumentado, sino eventualmente incluso habían disminuido. Tenemos una preocupación ahí que quisiéramos, por eso queríamos complejizar la conversación, queríamos invitar a la Fiscalía. Nos decían incluso fuentes del Poder Judicial que probablemente, en tanto las denuncias cuando se trata de delitos de connotación mayor, lesiones, agresiones, la violencia hacia la mujer o la violencia intrafamiliar no pasa por tribunales de familia, sino por por el Tribunal de Garantía, y entonces se requiere que primero haya una investigación y una formalización de parte de la Fiscalía. Esa es la pregunta. En términos generales, esas son las dudas que tenemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos tratando de averiguar si hay un taco en algún lugar o saber cuál es la información que el organismo especializado tiene en esta materia. Y otros, por supuesto, además de si vamos a tener la posibilidad de conversar con alguien de la Fiscalía, quisiéramos también saber cuáles son otros motivos de preocupación de la Fiscalía Regional en el contexto de la pandemia y de los servicios que debe proveer en lo que acceso a la justicia se refiere a la población en general. Tenemos 20 minutos para conversar con Jimena Valenzuela Gálvez, que nos acompaña. Ella es la jefa de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a ambos y a todos Hola. quienes escuchen. Sí, harto trabajo estos días, supongo. Sí, estamos trabajando intensamente, justamente lo último que señalaba, en cuanto a facilitar el acceso a la justicia a todas las personas que lo requieren, específicamente en nuestro caso los servicios que como Fiscalía brindamos en el cumplimiento de nuestras misiones constitucionales, que son ejercer la acción penal pública previa investigación y dirección de la misma, y también la protección de víctimas y testigos. Sí, la primera preocupación, Jimena, ¿qué es lo que está ocurriendo en materia de violencia intrafamiliar? Te reitero, fuentes oficiales dicen que el fenómeno debió haber, no sé si llamarlo fenómeno, creo que no está bien que use esa palabra, disculpa. La situación de las víctimas ha aumentado en número y tal vez en gravedad de las agresiones, ¿ah? Pero el Poder Judicial nos señala que no, que las causas no han aumentado y que eventualmente incluso por lo menos en familia han disminuido. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Bueno, nosotros también hemos estado chequeando justamente ante la preocupación que primero surge de oír las estadísticas que han emanado de otros países que han estado con esta crisis previos a nosotros en cuanto al aumento de casos de violencia intrafamiliar. Y por eso hemos estado haciendo un comparativo en estos meses con aquello que tuvimos en los años anteriores, específicamente con el año 2019. Y a nivel regional la situación es variable, pero en promedio sí ha habido una disminución en cuanto a las denuncias que nosotros recibimos. Al respecto, hago presente que, bueno, la Fiscalía es el organismo encargado de investigar delitos, y en específico, en este caso, delitos que constituyen o que se encuentran en contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, nos llegan no solo las denuncias que se puedan realizar directamente en nuestra institución, sino también aquellas que se formulan ante carabineros, ante la PDI y eventualmente también ante tribunales que tengan el carácter, como decía, de delitos. Por lo tanto, tenemos el cúmulo total de las denuncias que se hacen al respecto y, como señalaba, ha habido una baja en relación a iguales meses del año 2019 en promedio en la región. No se da la misma tónica en todas nuestras fiscalías locales, pero como promedio sí hay una disminución que, como decían en la introducción, no se condice con los llamados de orientación que se realizan a nivel de los números de teléfono de CERNAMEC, que es el servicio especializado en la materia. Y por lo tanto también desde ahí nace nuestra preocupación de poner al alcance de las víctimas la posibilidad de denunciar para que esto no se esté dando por un obstáculo en la posibilidad de denunciar, ¿ya? Y ha habido a nivel de todas las instituciones que estamos involucradas una campaña para llamar a denunciar y así
poder tener conocimiento y poder perseguir penalmente y proteger a las víctimas que están sufriendo violencia intrafamiliar. Se han hecho campañas comunicacionales a través de nuestros medios, específicamente contamos con nuestros medios en Twitter, pero también en nuestra página, que es la www.fiscaliadechile.cl, que se transforma en nuestra principal puerta de acceso a la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque conforme a la crisis sanitaria, a fin de proteger tanto a nuestros usuarios como a quienes laboran al interior de la institución, las atenciones presenciales están restringidas. Pero a través de esta página es posible realizar denuncias directamente a la Fiscalía, ¿ya? Están todos los pasos ahí, bien explicados. Por lo tanto, hemos intentado dar a conocer esta posibilidad para que las víctimas a través de allí puedan hacernos llegar sus denuncias. También tenemos otros canales de atención, como es un call center. Aprovecho a pasar el dato. Es el 600-333-0000, donde también se pueden realizar consultas y allí también pueden orientarles respecto de cómo realizar su denuncia. Sí, sería bueno que nos enviara ese dato por correo. Nos gustaría hacer una marca publicitaria para difundirlo efectivamente como una herramienta de colaborar para acercar el servicio que ustedes ofrecen a aquellas víctimas que puedan necesitar hacer una denuncia. Sí, pero me sigo preguntando, no recuerdo la fuente, pero sí entre las conversaciones que tuvimos también nos señalaban durante la semana que la mayoría de las denuncias, la primera denuncia, el primer contacto de una víctima con la institucionalidad pública para poder denunciar estaba concentrada en Carabineros, más que en la Fiscalía. Carabineros derivaba a la Fiscalía. Si no me falla la memoria, la cifra era 70% contra un 30% respecto de dónde se presentaba esa primera denuncia. Entonces, insisto en preguntarme si tal vez hay un taco, a lo mejor hay una interfase que no está funcionando y por eso es que, a propósito de la falta de protagonismo de la Fiscalía en ese primer contacto con la víctima, haga que ante un cambio de comportamiento en los números disminuya simplemente la información que a ustedes les está llegando. Bueno, como señalaba, Carabineros es uno de los receptores de denuncia e históricamente ha sido el mayor receptor de denuncia. Sí. Y cada denuncia que ellos acojan en materia delictual, ya sea de violencia intrafamiliar u otra, va a llegarnos a nosotros, a la Fiscalía, y desde ahí nosotros iniciaremos las investigaciones y adoptaremos las medidas de protección que correspondan. Y eso no ha variado en este periodo, es decir, Carabineros tiene un deber de enviarnos todas esas denuncias y por lo tanto cada denuncia que ellos acogen llega a nosotros. Sí, pero me lo pregunto, no solo de Carabineros, sino a lo mejor de otras instituciones colaboradoras. No es posible que simplemente alguien no esté acogiendo y tramitando bien esas denuncias para trasladárselas a ustedes y que eso sea parte del taco que nosotros andamos tratando de buscar y despejar. Y entonces ahí la pregunta es que si ustedes tienen o no tienen mecanismos de retroalimentación, de coordinación específicos con cada uno de estos organismos auxiliares durante este periodo de emergencia. Jimena. Por supuesto, directamente trabajamos de la mano con ellos y por eso es que puedo aseverar que cada denuncia que es recibida por las policías, ya sea Carabineros o PDI, llega a la Fiscalía. Sí. Tú nos decías que en la diversidad de lugares de atención que tiene la Fiscalía en la región, de fiscalías locales, hay algunas que han tenido un comportamiento distinto donde sí se ha registrado un aumento en las denuncias. ¿Podrías comentarnos cuál es esa diversidad territorial? El caso que tengan las estadísticas. La verdad es que en general, en distinto porcentaje, hemos tenido un relativo aumento. Yeah. En la única fiscalía en la que se aprecia una disminución es la Fiscalía de Valdivia, que en lo que va de enero a abril es del 21% negativo. Yeah. ¿Ya? Luego, las otras fiscalías presentan un aumento que va desde el 3,8%, que corresponde a la Fiscalía de Río Bueno,
Y luego la que más aumento ha tenido en estos primeros meses es su vecina, La Unión, Ya. con un 29,6. Y el resto está ahí entre ese rango. Obviamente, como la Fiscalía de Valdivia abarca aproximadamente el 40% de las causas de violencia intrafamiliar, ¿ya? En concreto, es porque la baja que tenemos en esta Fiscalía repercute en el total o en el promedio regional, que en definitiva es de menos 2,3. Perfecto. Víctor Godoy está con nosotros. Víctor, él es periodista de la Dirección de Vinculación con el Medio y por supuesto forma parte de la coconducción de los espacios en vivo de Radio Universidad Austral de Chile. Víctor, estamos conversando con Jimena Valenzuela Galvez, jefe de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Los Ríos. Se lo recuerda Víctor, pero en realidad se lo estoy comentando a nuestros auditores que nos acompañan desde sus hogares. Víctor. Sí, bueno, saludar a Jimena y destacar el rol que cumple en estos temas y en muchos otros la Fiscalía. De todos modos, esto es efectivamente una advertencia internacional. Yo lo mencionaba el otro día, ONU Mujer ya en marzo y después en abril publicó un informe. De hecho, hay un informe con datos ya cuantificables. Dice que una de cada 3 mujeres a lo largo de su vida ha sufrido violencia y que según los datos disponibles para el caso de América Latina, está hablando de un 12% de la población que ha sido víctima de violencia en esta línea, digamos, ¿no? Mujeres y niñas entre 15 y 49 años, víctimas de violencia física, sexual, por su compañero íntimo, actual o anterior. Estos son datos del estudio que ellos publican de un año, son datos de un año, y este 12% de esa población víctima de violencia entre las mujeres en América Latina es efectivamente los últimos 12 meses. Ahora, eso se acrecienta con el tema del aislamiento. Y este es otro elemento clave, digamos, ¿no? En el caso de la Fiscalía, yo vi la cuenta de Jorge Abbott, que fue no hace mucho, ¿no? Fue hace poco. Y él lo dice textualmente, o sea, y creo que es el más claro de todas las instituciones públicas registrado, que ha dejado por escrito además esta cuestión. Menciona el aumento de la violencia contra la mujer. Y además, a reglón seguido, explica que esto tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Entonces las cifras que son efectivas. Hay mayor cantidad de llamadas al servicio, digamos, público que está dedicado al gran tema de la equidad y al tema de la mujer en especial, que es el ministerio propiamente tal. Entonces hay un aumento de las llamadas, hablan de un 20%, qué sé yo, de aumento. En otros casos, en la región metropolitana, hablan de un 70% de aumento de llamadas. Bueno, y bajan las denuncias, ¿no? O bajan los casos ya. Incluso hay un dato de la propia, entiendo, Fiscalía, que es la cantidad de denuncias por femicidio durante el año ha aumentado, ¿no? Entonces, se está viendo un fenómeno por distintos datos de todo nivel, internacional, regional, aquí en Chile también, que ameritan creer que estamos en esa situación crítica. Una situación en que lo que cabe es obviamente la prevención, pero también la persecución. Y en eso yo creo que es necesario enfrentar directamente la pregunta de qué de especial, en términos de coordinación, debiera meritar, más allá de los sistemas de información y del contacto habitual que se pueda tener con las policías, qué se puede hacer ahora en función de ir a los lugares donde podrían estar sucediendo situaciones de violencia. Es muy difícil hacerlo quizá, pero bueno, esa es parte de la pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué dificultades hay para poder tener una estrategia especial para este momento que parece ser una pandemia que no estamos viendo en propiedad? Tal vez la pregunta no es qué debe hacerse, sino qué estamos haciendo. De hecho, tenemos todos estos antecedentes que acabas de referir
y nos hemos activado no solo a nivel interinstitucional, en un trabajo que permanentemente es coordinado con todas las instituciones que están involucradas al respecto, sino como Fiscalía también nos hemos enfocado a abordar esta temática. Y de hecho hemos estado trabajando justamente en causas en que las víctimas presentan diversas denuncias, ¿ya? Para evaluar el riesgo ahora en actual o reevaluar, puesto que muchas de ellas antes fueron evaluadas, pero como acabas de decir, este nuevo contexto cambia también la situación de riesgo y por lo tanto era necesario actualizarla y por ende también así actualizar medidas de protección eventualmente o medidas judiciales al respecto, ¿ya? Y ese es un trabajo que se está haciendo a nivel nacional. Y también como región hemos puesto énfasis en procurar caso a caso que vamos conociendo ya a través de las denuncias, ir adoptando medidas de protección no solo autónomas, sino también involucrando medidas cautelares, que ya esto implica la intervención de un juez de garantía, a fin de que también estas medidas cautelares contribuyan a la protección de la víctima. Por lo tanto, es una preocupación esencial de la Fiscalía a nivel nacional y también en particular acá en la región, y tanto fiscalías locales como nuestra unidad, URAPID, como es más bien conocida por sus siglas, estamos trabajando coordinadamente para lograr que estos mecanismos que ya tenemos sean más efectivos. Eso en el caso de la región se extiende a toda la región, ¿no? A las comunas. Por supuesto, es un trabajo con todas las fiscalías y con los casos que están en todas las fiscalías. Yo miraba el informe de ONU Mujer y ellas hablan de una serie, son muchos los elementos, pero destacar un par. Uno, las mujeres trabajadoras de la salud. Se refiere a, digo, el informe de la ONU Mujer, a que las mujeres que trabajan en salud están expuestas a formas de violencia muy específicas, que van desde la calle hasta la incomprensión asociada a su rol, incluso en la propia familia. Y por lo tanto ahí hay un foco que aquí en Chile no he visto graficado en ninguno de los informes que circulan. Y lo otro que llama la atención es la mujer migrante, que es la situación de violencia, de xenofobia, de explotación laboral, sexual, agregan en el informe de ONU Mujer, hacia la mujer migrante. Y ese es otro lugar donde uno tendría que ir a mirar, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿se puede, por ejemplo, intencionar la búsqueda de información en esas áreas? Bueno, como ha señalado, el tema de las mujeres trabajadoras de la salud no se ha levantado como un hito propio en nuestro país. Por lo tanto, al respecto, hemos ido viendo caso a caso y eventualmente pudiera haber alguno por ahí, ¿ya? Ahora, en relación con las mujeres migrantes, la verdad es que desde el año pasado que estamos trabajando como unidad en establecer en la región acercamiento hacia las comunidades de migrantes, a fin de justamente, como decía al inicio, favorecer el acceso a la justicia para ellos, que evidentemente por la situación en que se encuentran, por el idioma, es mucho más complejo poder acceder a los organismos en general y en especial al nuestro. Entonces, como decía, desde el año pasado que estamos trabajando en ese sentido y con especial preocupación también por la dinámica de violencia intrafamiliar que puedan estar viviendo, ¿ya? Porque esto también tiene un tema cultural y de desconocimiento de las normas que regulan este fenómeno en nuestro país. Y estimamos como unidad que era necesario poder llegar a ello y explicarles, por una parte, cómo funciona el sistema y a la vez que las víctimas sepan de qué manera pueden acceder a la protección y a la denuncia de sus causas.
Ujú. Por lo tanto, esto es un tema, digamos, y es un tema que trabajar. Y eso, Exactamente. Tenía un correlato durante este año que evidentemente requiere trabajo presencial, eh, por lo que está pendiente una vez que ya podamos realizar reuniones que se autorice, reuniones un poco más masivas. ahora, en el caso de la denuncia, ya cuando se produce, ¿no? Que decíamos las dificultades que aparentemente están habiendo para que se lleguen las denuncias. Pero hecha la denuncia, ¿qué se puede esperar del sistema nuestro en Chile, digamos, ¿no? De cómo actúa. Yo sé que formalmente está previsto cómo actuar, pero en la Ya. práctica, ¿cómo sucede esto? Porque la situación es una situación nuevamente caso a caso. Ujú. Bueno, dada justamente esta preocupación que no es solo de ahora, ¿no? Ahora tiene un ribete especial que tiene que ver con la crisis sanitaria, el encierro, que al mismo tiempo lleva el aislamiento de las víctimas de su entorno social y que tal vez eso dificulta que puedan realizar sus denuncias. Pero este es un fenómeno, como bien decía, que está sobre el tapete ya hace muchos años, ¿ya? Y se han ido adoptando distintas medidas justamente para mejorar la eficacia. Y dentro de esto, por eso lo señalo en cuanto a la pregunta, desde el año 2017 es que se trabajó en un protocolo interinstitucional que ha llevado a que las policías al momento de acoger una denuncia pueden evaluar el riesgo de acuerdo a un instrumento establecido y concordado para todas las instituciones, ¿ya? Y que permite allí, en ese momento, determinar el nivel de riesgo que tiene esa víctima en concreto. Y el protocolo dispone entonces acciones que se deben adoptar por las distintas instituciones que estamos involucradas, que son las policías, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también el Servicio respectivo de la Mujer y Equidad de Género y por supuesto la Fiscalía. Entonces ahí está parametrizado qué acciones debemos adoptar tendientes a la protección inmediata de la víctima conforme al nivel de riesgo que presenta en ese momento, ¿ya? Por lo tanto, ya ahí tenemos un tremendo avance, porque no, con esto evitamos que esa denuncia tenga que llegar a la fiscalía, ya que mínimo hay ahí 24 o máximo 24 horas, Ujú. y por lo tanto ya pasa un tiempo sin que haya alguna protección si es que el imputado no es detenido. Por lo tanto, esto nos permite avance, porque el momento de la protección, con esto evitamos que esa denuncia y evaluar de manera objetiva las necesidades, ¿ya? Y poder pedir, por ejemplo, incluso en ese momento, medidas cautelares al juez de garantía de turno, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que podemos esperar en este sentido, que al momento de la denuncia, si se realiza en la policía, se evalúe el riesgo de las mujeres adultas víctimas de violencia intrafamiliar de parte de sus parejas, cónyuge, conviviente o excónyuge o exconviviente o con aquel que tienen un hijo Ujú. en común. ¿Ya? Ese es el marco. Por ende, luego, si la denuncia no se realiza ante la policía y se realiza directamente en la fiscalía, nosotros también aplicamos esta pauta que, como he dicho, está estandarizada para todas las instituciones. Y por ende, nosotros también, en materia de protección, nos activamos conforme a ese nivel de riesgo y tomamos las medidas de protección que estimemos correspondientes y que también tenemos ahí un modelo de atención específico para víctimas de VIH que nos orientan a qué debemos hacer en cada caso. Y evidentemente aquellas que presentan un nivel de riesgo alto tienen prioridad y los plazos son cortísimos en los que debemos actuar y tomar las medidas. Y bueno, y por ende también se activa la investigación, cuya finalidad es determinar la existencia de medios de prueba para luego ejercer la acción penal pública respecto de la persona imputada. Y de todos modos, en ese caso, yo sé que se aplican estos protocolos, entonces la violencia psicológica, por ejemplo, que según los datos que se publican, hay un artículo en CIPER Chile, por si se quiere consultar,
que de hecho es muy interesante porque alude precisamente a este momento, ¿no? Pero incorpora varios datos y entre ellos está el tema de cómo en la práctica la violencia psicológica es gran parte de la violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, en la denuncia, al momento de realizar la denuncia, se puede perfectamente decir, soy víctima de violencia psicológica. El punto es hasta dónde eso es bien recibido desde el punto de vista de los protocolos para poder ser incorporado. Y no como hay testimonios que dicen, fui a la policía y la policía me quedó mirando y no me creyó la denuncia. Bueno, la violencia psicológica también es posible de denunciar y de hecho cuando una víctima se acerca a las policías o a la fiscalía a denunciar un evento de violencia psicológica, se le debe acoger esta denuncia y también si está dentro del marco que he señalado en cuanto a víctima adulta, mujer, de parte en el contexto de pareja, también deben aplicarle esta pauta a la que me he referido. La diferencia está en que la denuncia no se va a enviar a fiscalía, sino que se va a enviar al juzgado de familia. Aunque ojo, porque nuestra legislación también contempla un delito que se llama maltrato habitual. Y en él pueden incluirse distintos episodios de violencia y no solo física, ¿ya? O las que comúnmente entendemos como violencia intrafamiliar, que es lesiones, amenazas, sino que acá hay que entender que nuestra legislación respecto de esta materia habla de contexto de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, cualquier delito cometido y que esté en este contexto debe ser tratado conforme a la legislación respectiva. Y como decía, y en esta se contempla este delito de maltrato habitual que se puede configurar por la ejecución de hechos de violencia de distinta índole, incluyendo la violencia psicológica. Por lo tanto, eventualmente, cuando alguien se presenta a denunciar una denuncia por maltrato psicológico, si uno indaga un poco más allá en la historia, probablemente nos vamos a encontrar con un maltrato habitual. ¿Ya? Por lo tanto, eso es algo que también en nuestras jornadas de capacitación con Carabineros especialmente hemos transmitido, ¿ya? Y es necesario y es algo que como Fiscalía, comunidad que formamos parte de la Fiscalía Regional hacemos, es indagar en esta historia que hay detrás, en la dinámica histórica que ha habido para poder determinar si efectivamente es un hecho aislado o pues se trata de un maltrato habitual. De hecho, en las estadísticas aparece otra cosa que me llama la atención y es que el caso de la violencia psicológica está más presente en el horario laboral y la violencia física está más presente en el horario no laboral. Y de hecho la violencia física está asociada más porque las estadísticas están distribuidas incluso en términos de días de la semana y todo ello, y horario. Se concentra la violencia física en los fines de semana y en las noches. Pero la violencia psicológica aparece distribuida. Y como decía, más presente en el horario laboral incluso. Eso habla un poco de nuestra situación. Estas son las estadísticas nacionales en todo caso. Bueno, creo que la explicación es súper lógica. En horario laboral las personas no están una al lado de la otra. Y aquí viene algo que hay que entender, que tal vez no queda tan claro así, pero la violencia es permanente, ¿ya? Y con esto que acabas de señalar se grafica. Es permanente, siempre hay un estado de violencia. Lo que pasa es que la violencia física es la violencia que es visible y por ende la que pareciera que es la que existe, ¿ya? Pero la violencia como fenómeno puede ser descrita como un iceberg, ¿ya? En donde justamente lo que vemos es la punta que corresponde a esto que normalmente es agresión física, y todo lo otro está debajo del agua,
y que corresponde a todos estos episodios que mencionas que se dan en horario laboral o en situaciones en que no están uno al lado del otro. O también cuando están uno al lado del otro, pero no hay una agresión física propiamente tal, pero sí esta psicológica que, como tú señalas, es transversal en cuanto al horario. Sí, está Miguel Ángel Millar en el estudio. Sí, Víctor, tenemos un compromiso para las 2:30 con Elías Bartisiewicz, encargado de comunicaciones y concursos del Instituto Nacional Antártico Chileno, del INACH. Tenemos que darle continuidad a la programación. Tenemos muchos temas pendientes que conversar con Jimena a propósito de, concentramos sí la conversación en torno a la situación de violencia intrafamiliar, la violencia de género, a ver, el caso de Elena, la situación que nos golpeó la semana pasada en la región de Los Ríos, por supuesto que nos tiene movilizada no solo nuestra preocupación, sino también quisiéramos nuestras labores de difusión para prevenir hechos de violencia hacia la mujer. Tenemos que prolongar esta conversación, Jimena. Quiero agradecerte estos minutos que hemos podido conversar, pero por supuesto también invitarte para que podamos tener otros encuentros a través de Radio Universidad Austral de Chile para mantener informada a la comunidad de qué es lo que ustedes están haciendo en los distintos aspectos en los que un ciudadano puede requerir de un ente persecutor en el contexto del acceso a la justicia, para que precisamente estas acciones ciudadanas sean más efectivas. Jimena. No, muchas gracias nuevamente por la invitación y quedo a su entera disposición para conversar estos temas y otros relacionados. Jimena, muchas gracias. Entonces vamos a estar estableciendo nuevos contactos directamente, ya estamos ubicados, y nosotros vamos a procurar también, a propósito de estos temas que surgen en la programación, en las distintas conversaciones que tenemos en la programación de la radio, mantenerte al tanto para ir coordinando y programando esos encuentros en los cuales podríamos hacernos cargo desde la perspectiva de la Fiscalía, de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos, de todas estas inquietudes que nosotros difundimos habitualmente. Gracias, Jimena. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, igualmente. Gracias. Gracias. Víctor, faltan 20 para la 1 de la tarde. Lo estaba anunciando. Alejandro Escobar nos comenta, nos anuncia que tiene un contacto con el Instituto Antártico Chileno, con el encargado de comunicaciones. Tú lo conoces, lo conocemos. Elías Bartisiewicz va a estar con Gran nosotros. amigo. Ya. Sí, va a estar ya, amigo y coterráneo tuyo. Sí, nos conocemos de chiquititos. Comentémosle a todos los integrantes del equipo que él es egresado de la generación 1990 de la Universidad Austral de Chile. Un abrazo para Elías, que va a estar siendo entrevistado después de esta pausa por Alejandro Escobar. Sebastián. Bien, pues chao. Chao, Víctor. Nos escuchamos mañana nosotros. Nos vemos. Chao. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Construyendo educación superior desde